Bueno, acá estamos en la primera sesión informativa gratuita del año, hoy 28 de marzo, con algunos participantes. Bueno, vamos a ya empezar, por respeto a todos los que están acá, así que después se van a ir sumando el resto de a poquito. Al principio la idea es comentarles un poquito de qué se trata esta técnica tan maravillosa que es la terapia regresiva. Bueno, Zuli, no te preocupes. Un poco de qué se trata la técnica, ¿no? ¿Para qué la hacemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué trabajamos? Después Fer nos va a contar un poco cuáles son los síntomas que podemos trabajar, que son un montón, pero tratamos de sintetizarlos para que les sea más práctico y más fácil de entender, y para que puedan resonar también, ¿no? Entonces le vamos a contar un poquitito, después también algo del temario, es infinito el temario, vamos a contarle muy poquito, después por supuesto las que tienen info, buenísimo, y si no después Jazmín, que es la chica que nos ayuda del equipo, les puede pasar más información, que ahí está todo detallado, pero la idea es que podamos hacer como una pequeña introducción, que nos conozcan un poquito, hacer un poco más de contacto con nosotras, que conectemos de alguna manera, y contarles lo que por ahí no podemos contarles a través de Instagram o redes, o como muy cortito lo que se da, ¿no? Entonces, la idea es conectar más profundamente. Nosotras empezamos este curso con Fer desde un lugar de mucha conexión entre nosotras dos y con la técnica, ¿no? Nosotros somos amigas de muchos años ya, y nos enamoramos de esta técnica, venimos estudiando también otras, pero creemos que esta técnica aúna y junta un poco de todas. Es tan magnífica y tan completa y tan integral que dijimos, tenemos que enseñar esta técnica porque es súper completa, no otra, sino esta. Ya van a ver que tiene muchísimas disciplinas dentro de una, ¿no? Entonces por eso es súper completa. Tiene algo de psicoanálisis, tiene algo de la teoría de la Gestalt, tiene, bueno, hacemos canalizaciones. Fer va a estar a cargo de las canalizaciones grupales, que son como, eh, digamos, tienen muchísima conexión con el grupo, van a ver que siempre son diferentes, y la idea es que puedan conectarse con ustedes, con su alma, y que vayan haciendo una limpieza. No es solamente un trabajo para formar terapeutas, es mucho más completo que eso, es como, van a ver un montón de cosas. La idea es que obviamente aprendan la técnica. Hola Vanessa, bienvenida. Que puedan aprender la técnica, que es increíble, y van a salir de este curso pudiendo acompañar a otras personas, pero también lo que es fundamental para nosotras es que ustedes puedan vivenciarla, que la conozcan, que la experimenten, que la vivan en el cuerpo, que puedan sanar ustedes. No es solamente desde lo teórico o desde el conocimiento intelectual, porque nosotros trabajamos con el alma, entonces la idea es que puedan meterse ahí con nosotras, de nuestra mano, con nuestra guía, con nuestra amorosidad, y con esa profundidad que es necesaria para transitar esas heridas, ¿no? Esos lugares un poco complejos, que siempre es lindo ir de la mano con un terapeuta que ayude, ¿cierto? Eh, que ayude con amor. Qué lindo esto que decís, tal cual. Bueno, me presento, mi nombre es Fernanda Miraglia, soy licenciada en psicología, y bueno, y con Vicky venimos trabajando, como bien decía, fuimos almas que nos conocimos, nos encontramos hace muchos años atrás, y a partir de esta formación que hicimos juntas, con los poquitos años de conocernos, emprendimos este proyecto de Tu Viaje del Alma, que como bien dijo Vicky también, el nombre fue una canalización, fue el nombre que se nos presentó como parte de este proyecto. Y la maravillosa propuesta de Tu Viaje del Alma siempre nos encantó a las dos poder integrar todas estas magníficas teorías y técnicas que hay, por eso la terapia de regresión, ¿no? Como terapeuta, yo soy terapeuta, soy psicóloga, soy terapeuta de familia, soy terapeuta sistémica, pero a mí lo que me empezó a pasar como profesional de la salud
es que empezaba a observar que en muchas oportunidades había un fractal, que es el alma, que no podíamos integrar con tanta facilidad, y que los pacientes que venían a consulta siempre se quedaban como un poco como con un faltante, que había siempre una partecita que quedaba a medio camino. Y cuando empecé a integrar muchas técnicas como canalización, bioenergía, sanación, y me encontré con esta técnica, y nos encontramos con Vicky, dijimos, qué bueno poder integrar todas estas herramientas, y así fue como surge la terapia, ¿no? De esta formación. Porque, como bien decía Vicky, a nosotros nos parece como de suma importancia poder aunar, unificar e integrar la mente, el cuerpo y el alma. Y ese fue un poco el propósito de esta formación. Muchas veces tratamos a la mente por un lado, tratamos al cuerpo por el otro y el alma por otro. Y esta técnica lo que tiene es que puede integrar estas tres maravillosas herramientas, aristas, patas de una mesa que van a conformar justamente la integración de nuestro ser. Y así fue como surge este viaje de tu alma, que nos propone de alguna forma ayudar a sanar, a acompañar, a conectar, a resonar. Por eso para nosotros era muy importante que hoy nos comiencen a escuchar, a conocer, a vibrar, porque cuando uno comienza a conectar con esta información, algo que nosotros repetimos mucho en el curso es el alma sabe. El alma sabe cuándo y por dónde ir. El alma sabe. Y un poco nuestro objetivo y nuestra premisa es acompañar a que ustedes puedan escucharse. Porque cuando uno aprende a escucharse a sí mismo, a ese corazón, a ese lenguaje, que muchas veces, ya me empiezo a adentrar, Vicky, un poquito, en contarles, cuando uno empieza a observar que en consulta o en la terapia de regresión, mucha gente viene con un motivo de consulta que es un síntoma, que puede ser una enfermedad, que puede ser algo que está ahí, incipiente, repitiéndose. Ahora les voy a contar algunos de los motivos de consulta que muchas veces tenemos, o para qué es importante esta terapia de regresión. ¿Cuáles son esos motivos que en muchas oportunidades nos invitan a decir, ay, a ver, vamos a buscar esta herramienta, vamos a transitarla, a vivenciarla? Porque lo que tiene esta herramienta es una maravillosa propuesta como esa formación de poder escucharnos, de poder ir hacia adentro. Siempre buscamos afuera cuando en realidad la propuesta más importante es ir a nuestro mundo interior. Y así nos pareció como sumamente importante poder gestar este proyecto y que queremos transmitirlo, porque a nosotras como sujetos, como seres humanos nos pasó, como profesionales de la salud, nos pasó que nosotros quisimos hacer nuestro propio camino. Y así como nosotras empezamos a sanar, nos pareció de suma importancia poder transmitir esta herramienta, para que ustedes también puedan escucharse, darse ese lugar, esa impronta, darse esos momentos. Y el síntoma es que en muchas oportunidades se nos presenta la vida, o la enfermedad se nos presenta, porque en realidad siempre decimos lo mismo. Algo pasó para que esa alma tuviese esa oportunidad, porque recordemos que siempre el síntoma es la oportunidad que tiene el alma como ese gran maestro, como ese gran fractal álmico, que nos está diciendo, hay algo de lo cual nos estamos desvinculando, nos estamos olvidando, que es de nuestra esencia y de nuestro ser. Y en muchas oportunidades hay infinidad de síntomas que están ahí para comunicarnos, para decirnos, porque recordemos siempre que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Esa sensación, ¿cuántas veces nos ha pasado de quedarnos con algo ahí atrapado en la garganta, que después se transforma en una angina o se transforma en otra sensación más dolorosa? Y el objetivo de esta formación es que cada persona, cada integrante, cada alma que decida hacer este proceso autopersonal, porque es primero a nosotros a quien tenemos que guiarnos para poder guiar a otros, es escucharnos, observar cuál es esa propia guía interior. Y bueno, uno de los síntomas que muchas veces pasa cuando vienen a consulta es que, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, a ver, ¿qué puedo yo sanar? ¿De qué manera puedo
transitar esta experiencia? ¿En qué me serviría la terapia de regresión para mi vida, para mi día a día? Entonces, nos pareció importante poder hacer como un pequeño enfoque en lo que tiene que ver con la importancia de la técnica en sí misma. Y una de las cosas que se ve, principalmente después de esta pandemia, donde la gente quedó muy desvitalizada, una palabra que nosotros escuchamos tanto en nuestro lenguaje de la sanación, de la formación, es la desvitalización. ¿Y qué es la desvitalización? Cuando el sujeto, cuando cada ser humano, de alguna manera, ha tenido que centralizar tanto la energía en otra cosa, o se ha tenido que ocupar de tanto, que se ha perdido en sí mismo. Entonces, ese envase que es nuestro cuerpo físico es como que en un momento determinado tuvo un pequeño agujerito por donde comenzó a drenar esa energía y ese envase comenzó a sentirse cada vez más frágil, perdiendo así la energía vital, comenzándose a sentir mucho más cansado, mucho más agotado. ¿Cuántas cosas comenzaron a presentarse en este último tiempo? Entonces, uno se pregunta, ¿pero es la pandemia? ¿O es algo que de alguna manera esto viene de alguna forma u otra repitiéndose en este escenario de la vida hace muchos años? Sin embargo, la pandemia lo que hizo fue encontrarnos, toparnos con ese malestar, con ese síntoma, y se nos presenta en este momento, porque recordemos que siempre el síntoma aparece cuando la persona ya está capacitada para poder leer ese mensaje. La enfermedad no está presente en la vida de cualquier ser humano, porque si recordamos bien que el síntoma viene como gran maestro a enseñarnos, buenos días, buenas tardes, Catrina, ¿no? Catrín. Un gusto a todos. Ese síntoma nos está dando una información. Entonces, si empezamos a entender que ese maestro, que es el síntoma, nos viene a dar una información de absoluta sabiduría, ahí es donde empezamos a sanar. Y esta es una de las partes y las aristas más importantes que tiene la técnica de sanación. Por eso cuando en muchas oportunidades la gente hoy viene a consulta porque está muy cansado, porque está muy desganado, este puede ser uno de los fractales que seguramente ese sujeto hoy tiene que volver a reivindicar, porque tiene que volver a reconectarse con la fuente, porque se perdió. Y en realidad esta pérdida de este eje, porque nosotros, yo a veces digo, nuestro cuerpo también no solo es ese envase, metafóricamente hablando, sino que nosotros vamos por la vida como recorriendo un gran carril, porque nosotros somos justamente ese tren que va en ese carril maravillosamente en sintonía. Cuando me voy desviando, aparece que ese tren se descarrila de la fuente, y ahí aparece el síntoma. Entonces, a través de la terapia de regresión podemos empezar a observar, a detenernos, que esto tiene que ver con una información que no se suscitó solamente en este momento. Esto viene mucho más, que puede venir, que ahora vamos a ir a esa parte que vi que la explica muy bien, que puede venir de nuestro vientre materno, de cómo fue la gestación en ese nacimiento, en ese proceso de gestación en la panza de mamá. A veces en muchas oportunidades pasa que hay emociones o sensaciones que no las entendemos. Y decimos, o los pacientes me consultan y me dicen, pero yo no siento que esto sea mío. Por ejemplo, una sensación de abandono. El sujeto viene a consulta y dice, pero yo nunca fui abandonado. ¿Qué hace que yo tenga esta sensación de tanto desarraigo? Y en muchas oportunidades hay secuencias, hay fractales donde el alma quedó unida a una sensación, una emoción que viene del vientre materno, que viene de la madre, y que eso quedó impregnado en una célula, en una partecita de ese cuerpo físico, mental y emocional, y como a medida que vamos creciendo, eso se va como repitiendo hasta que se hace mucho más carne o se hace presente a través del síntoma. Entonces, por ejemplo, yo siempre cuento este ejemplo que me parece maravilloso, en la época que solamente había teléfonos fijos, no los celulares. Hay una mujer que está embarazada, su marido siempre llegaba a las 7 de la tarde, es un caso verídico, y siempre su marido llegaba a ese horario. Entonces, en un momento determinado,
suena su teléfono, su marido no llegaba, y en ese teléfono recibe la noticia esta mujer de que su marido había tenido un accidente. Ella embarazada recibe esta noticia que realmente la abruma, la angustia, y esa angustia quedó como de alguna manera impregnada en su cuerpo físico, etérico y emocional. Y cuando ese bebé nace, empieza a sentir toda una sensación de mucha angustia, y nunca entendía por qué, a medida que fue creciendo ese sujeto, ese niño, que se transforma en un ser adulto y que termina consultando, ¿por qué tenía esa angustia si no había nada que le presentara ese episodio tan doloroso y de tanta sensación de desgarro emocional? Y ahí, con la terapia de regresión, se pudo llegar a ese fractal álmico, donde el sujeto pudo llegar a esa sensación, donde puede conectarse con ese vientre materno, y ahí pudo separar la energía de lo que tenía que ver con su madre y la energía de lo que tenía que ver con ese bebé, que había tomado esa angustia que era de su mamá y que de alguna manera la había hecho tan propia, porque en muchas oportunidades recordemos que cuando se genera la gestación, se lleva a cabo ese proceso maravilloso de la gestación, los niños que están en ese proceso de los 9 meses, trabajando conjuntamente con esa mamá, con ese alimento, con todas esas sensaciones, también quedan de alguna manera sumergidas en esas células, porque no solamente somos un cuerpo físico, por eso ahí el alma también toma tanta información. Esos son unos de los ejemplos, por ejemplo, que podemos llegar a vivenciar y a trabajar. Otra de las cosas que nos pasa mucho en consulta son esos miedos extremos, que a veces los consultantes nos preguntan, pero yo no tuve ninguna escena, no tuve ningún proceso donde por ahí ese miedo extremo se presentó, como puede ser el miedo al agua, como puede ser el miedo a dormir con la luz prendida o con la luz apagada, como ser a los lugares abiertos, a los lugares cerrados. Y la persona no entiende cómo de un momento para otro esa energía comenzó a transitar, generando en muchas oportunidades o ataques de pánico, o ataques de ansiedad. Hoy que están lamentablemente tan en boga con esta pandemia, se ha visto como duplicado todo lo que tenga que ver con los ataques de pánico y los trastornos de ansiedad. Y en estos casos la terapia de regresión es realmente muy, muy sanadora, porque ahí aparece la técnica como una maravillosa herramienta para poder justamente hacer consciente eso que estaba ahí, porque estamos de alguna manera necesitando que esa información que se quedó guardada y que está siendo tramitada a través del síntoma se muestre justamente como ese canal de información, como ese gran maestro que está ahí para sanar. Y así hay infinidad de ejemplos más para poder. Después algo que me parece que es muy interesante, que nos pasa mucho en consulta con Vicky también, es cuántas veces tenemos escenarios de violencia, situaciones de maltrato, contextos que se nos va repitiendo, donde nos encontramos con un jefe maltratador o con una situación de violencia con algún vecino, donde nos encontramos en escenarios que decimos, si yo no hice nada, ¿por qué tengo que vivir esta escena de tanta violencia y maltrato? Sin embargo, eso hace que el sujeto tampoco pueda salir de esos escenarios. O personas que de manera recurrente tienen parejas muy maltratadoras o violentas, o nos encontramos con vínculos constantemente tóxicos. Entonces ahí la terapia de regresión justamente lo que hace, como técnica de terapia transpersonal, es invitarnos justamente a conectar la mente, el cuerpo y el alma. Porque cada uno en diferentes formas tiene una información. Lo que uno hace es unirlos a través de esta técnica, los une para desarticularnos y poder quedarnos con la información que el alma necesita. Y eso hace que en muchas oportunidades, puede ser en una sesión, en 2 sesiones o en más sesiones, depende del sujeto y cuán arraigado está el síntoma, que empiece a desarticularse para que la persona pueda entender el mensaje del para qué ese síntoma está ahí, cómo lo puedo ayudar justamente a sanar, porque lo que hace la técnica de regresión es que la persona tome registro y conciencia del para qué eso me pasa en mi vida actual. ¿Qué información me viene a traer en mi vida actual, en mi presente, en mi hoy? Porque la terapia de regresión es magnífica. Puedo ir a una vida presente o puedo ir a una vida pasada.
Y en muchas oportunidades yo voy a una vida presente, que es la más cercana a una situación de esta vida, y seguramente eso en otras vidas es muy factible que haya tenido también una información. Y ahí es donde el alma, cuando se presenta el hecho de desencarnar, se lleva esa información y la vuelve a traer a este plano cuando elegimos venir a esta vida como plan de vida, otro de los maravillosos temas también que se pueden ver en la práctica propiamente dicha. Uno elige tratar justamente un tema determinado. Uno a veces viene a la consulta y dicen, pero uno puede establecer, o en los grupos, cuando tenemos las maravillosas preguntas que los mismos alumnos nos van haciendo, pero uno elige en definitiva, uno elige, sí, uno elige en ese plan de vida justamente cómo va a ser la vida que va a tratar, a quién va a elegir como padre, como madre, porque en definitiva somos familias álmicas, y estas familias álmicas que van convergiendo en ese lugar de tanta dificultad en muchas oportunidades, de tanto dolor o de tanta tristeza, porque recordemos que el alma necesita evolucionar, y para poder evolucionar, al alma en muchas oportunidades no le importa mucho del dolor. El alma lo que quiere es evolucionar, el alma lo que quiere es aprender y trascender. El alma quiere que uno trascienda la forma. El dolor es físico, el dolor es más de la tercera dimensión. El alma, estamos hablando de algo más de la quinta dimensión, algo mucho más sutil. Por eso, cuando a veces la gente dice, ¿y cómo se puede dar el alma? ¿Cómo se presenta el alma? El alma es la energía que tenemos hoy. El alma hace que nosotros estemos vivos en este plan de vida. Si nosotros estamos justamente conectados con nuestra esencia, es lo que justamente hace que nuestro cuerpo físico esté vivo. Cuando nuestro plan se ha terminado, porque ha concluido, aparece el cese y aparece justamente el proceso de desencarnar, que nosotros ya lo hemos pactado, y en muchas oportunidades el alma determinó que ese plan de vida tenía que caducar de esa forma. ¿Mm? Obviamente, acá entra un tema de discusión muy importante que es el libre albedrío, ¿no? Donde uno dice, bueno, pero ¿cómo el libre albedrío se gesta en esto? ¿Cuánta es la información que uno trae y cuánta es la información que uno crea? Bueno, esos son temas hermosos que los vamos a desarrollar más en la formación. Pero bueno, estas son parte de las diferentes aristas y de las propuestas que la terapia de regresión nos invita a poder transitar. Principalmente a, como decía Vicky, a sanar, porque cuanto más unidos estamos energéticamente, más en convergencia estamos para poder justamente llevar luz a esos espacios que están ahí con dolor o con tristeza. Recordemos que es la conciencia la que nos invita a sanar. Y esto es lo que hace la terapia de regresión a través de tu viaje del alma. Poder sanar llevándonos a esa conciencia cósmica, esa macroconciencia, que lo que uno hace es despertar, ¿no? Y estos cursos lo que tienen es la invitación a eso, a despertar, a poder invitar a que cada sujeto se encuentre con esa propia sanación, con esa luz interior que en definitiva todos tenemos, pero muchas veces necesitamos una guía, necesitamos un mentor, justamente un otro con quien mirarnos, un otro a quien reconocer, para poder darnos ese lugar, porque no nos animamos y necesitamos esa guía. Y un poco ese es nuestro objetivo, que cada uno empiece a encontrar ese maravilloso escenario, esa maestría interior, esa luz. Porque hay una frase que Jung tiene que yo no puedo fantasear solamente con luces de colores, si no me he permitido transitar en las profundidades de la oscuridad. O sea, esto nos invita a pensar que todo aquel que quiere ser luminoso, todo aquel que quiere transformar su ser, de la única manera como profesionales de la salud, que estamos en este trabajo tan maravilloso de sanar, de la única forma es transitando ese camino de dolor, de tristeza, porque si entendemos que el dolor, la tristeza, la angustia, cualquier síntoma, cualquiera, se los aseguro, chicos, cualquier síntoma, si yo lo empiezo a ver con amorosidad, esa amorosidad lo que hace es transformar nuestro ser.
Y no hay nada más lindo que encontrarnos con eso, no me digan que no hay nada más amoroso que conectarnos con la esencia, ¿no? Acá dicen, eh, hablan de la desilusión, ¿no? Que en la desilusión no hay sabiduría, en fin, hay tantas metáforas y tan lindas propuestas para poder pensar y seguir construyendo. Y este es un poco el objetivo de nuestra terapia de regresión, nuestro viaje del alma, donde bien decía Vicky, eh, nuestro trabajo siempre fue muy profundo. Nosotros nos gustó desde el inicio la profundidad, de meternos ahí donde a veces tenemos miedo también, pero bueno, ya somos unas grandes hacedoras de trabajar con el alma, con el cuerpo y con el ser. Y como bien Vicky decía en un momento, iniciamos cada actividad grupal con una canalización. A mí me encanta trabajar, bueno, muchas de las cosas que vamos viendo también en nuestra página, en Tu Viaje del Alma, también son canalizadas, son mucha información que proviene de la fuente, uno es un vehículo, y cuando uno comienza a hacer ese vehículo, comienza a leer la energía. Y como cada tema está dado por esta información que ahora Vicky nos va a contar, que es nuestro maravilloso temario, que fue pensado tan profundamente para que podamos justamente profundizar en esta esencia, cada inicio de actividad, cada martes que vamos a concluir ahora, a iniciar ahora en mayo nuestro curso, que ya vamos por el segundo año, estamos muy contentas, tuvimos una camada enorme el año pasado de alumnos, y como les contaba, cuando se empieza a iniciar la actividad, se inicia con esta maravillosa canalización. Siempre hay un tema. ¿Qué quiero decir? Hay un tema, que es una temática que se va a ver, pero también la canalización es invitarlos con una meditación profunda, que siempre vamos de menos a más, por supuesto, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe meditar, que se tiene que ir encontrando con el lenguaje de la meditación, del espacio de la respiración, etc. Pero es invitarlos a todos a que empiecen a escuchar un poco la respiración. Hay una meditación que prontamente va a subir, que se llama estar despiertos, es estar atentos, ¿no? Porque muchas veces estamos como tan faltos de conexión con nosotros que no nos escuchamos, no nos sentimos ni siquiera en ese espacio de escuchar nuestra propia respiración, ¿no? Y respiramos porque el aire es libre, digo yo muchas veces. Y somos conscientes de muy pocas cosas. Y el objetivo de esta formación es que seamos conscientes, que estemos muy presentes. Vicky siempre dice lo mismo cuando hacemos la formación: estén presentes, porque estar presentes es estar anclados en nuestra energía. Porque si yo estoy anclada en mi energía, Vicky está anclada, no sé, Maggie está anclada, Vanessa está anclada, estamos todos conectados, armamos un círculo de información, de conexión, y eso es lo que nosotros queremos con la formación, que seamos justamente ese grupo de sanación, porque yo siempre digo, somos cada uno un faro de luz. Si vos prendés tu luz, el otro prende la luz, y todos prendemos la luz, todos vamos a ser justamente ese faro que ilumina el camino, no solo propio, sino el del otro. Y este es un poco el objetivo, que cada uno empiece a ser ese faro de luz que ilumine su propio mundo interior. Bueno, esto es un poquito la introducción. Igualmente hay muchas cosas más. Todo lo que nos quieran ir preguntando nos pueden consultar, nos pueden preguntar. Ahora vamos a ir un poquito más al temario, a los temas que vamos a ver, vamos a ir dando algún ejemplo más. Pero lo que nosotros hoy queríamos transmitirle es que todo este proceso es de absoluta autosanación para uno y luego para otros. ¿Sí? Que yo no puedo buscar afuera lo que no tengo adentro. Y es un poco invitarlos a que empiecen a escucharse, a que se animen a encontrarse, que van a estar acá acompañadas y acompañados por profesionales que sabemos de qué se trata esto. Y esto les va a permitir encontrarse con esa sanación que tanto están buscando, con esa escucha que tanto están necesitando, con ese saber que sabe, porque el alma sabe, palabra que van a repetir y escuchar constantemente en la formación, el alma sabe. El alma es nuestra guía perfecta para hacer un proceso de sanación maravilloso.
Y si nos permitimos escuchar, yo les puedo asegurar que es magnífico el proceso que cada uno hace a nivel personal. Pero si nos unimos como grupo, como justamente ese quantum de energía que comienza a conectarse con uno y con otro, nos damos cuenta que si nos unimos es mucho más fuerte y sólida la energía. Y ese es un poco nuestro plan de trabajo. Empezar a trabajar con uno para después ir trabajando en grupo, para después ir moviendo la energía en grupo, y esa energía que se mueve es una energía que se ancla, ¿no? Como ese gran faro de luz que comience a iluminar a cualquiera que esté a lo lejos, marcándole e indicándole el camino de tierra, porque en definitiva somos eso, ¿no? Un punto de anclaje para mostrarle al otro que no está perdido, que sin embargo, si nos puede ver y nos puede escuchar, estamos ahí para ayudarlos justamente a anclar esa energía bueno, que de alguna manera u otra está pidiendo ayuda. ¿Mm? Bueno, Vi, te doy la palabra para que puedas compartir un poco también vos, parte del temario, lo que tengas ganas, y vamos construyendo. Yo me quedé pensando, claro, que cuando empecé a hablar no me presenté, como que me empalé, empecé... Ay, no me di cuenta, Vi, porque yo justo fui a ver a la perrita y no me di cuenta. Claro, bueno, me voy a presentar, las que no me conocen, bueno, y por ahí hay un nombre, Pablo, que está oculto. Mi nombre es María Victoria Rueda, yo soy licenciada en Recursos Humanos, pero de los 20 años que hice todo un camino espiritual cada vez más profundo, desde grafología, astrología, bueno, fui estudiando muchísimas disciplinas. Soy practicante de chamanismo, me encanta el chamanismo, de hecho lo enseño también. Eh, Dirijo círculos de mujeres, coordino grupos de mujeres hace muchos años, pero bueno, soy enamorada de esta técnica, me encanta, hace años que ya la practico y que bueno, que también la enseñamos. Desde el año pasado empezamos con grupos grandes, con Fer, y bueno, mientras ella hablaba, yo decía, ¿qué puedo transmitirles más allá de lo técnico, ¿no? Digo, yo decía, ¿por qué decidimos, y voy a hablar por mí más que nada, ¿por qué decidí enseñar esto? ¿Y por qué decidí transmitir este conocimiento tan maravilloso? Porque nosotros cuando estudiamos, nuestro método, ya van a saber que la fuente original es de José Luis Cabuli, y partes también de chamanismo, ¿no? Que ya les pasaremos las fuentes originales. Pero digo, ¿por qué? Porque la verdad es que yo he sanado tanto con esta técnica, este patrón que hablaba Fer, que siempre hay un patrón por ahí que está y molesta, y está como una alerta, ¿no? Un latente ahí todo el tiempo, ese surco que se arma, que a veces lo tenemos consciente y a veces no, o como a veces se le dice la piedra del zapato, que siempre vuelve y aparece, y decimos otra vez, sopa, otra vez de vuelta esto. Entonces, bueno, esto lo transformamos muchísimo con esta terapia, y después duele mucho menos, después eso se transita mucho mejor. Nosotros hemos llegado a sanar muchísimas cosas, temas de pareja, yo he trabajado la pareja desde años, y con esta terapia siento que la pude sanar un montón, temas con mi padre también, con mi hermana también, bueno, infinidad de temas, ¿no? De síntomas. Y lo que me ha dado la sanación de esta terapia no me la dieron otras técnicas. Por eso dije, yo tengo que enseñar esta. Y aparte, por lo que le decía al principio, porque es súper completa, aún, digamos, reúne muchísimas disciplinas en una, es como, no sé, es increíble. Y también cuando lo escuchaba hablar a Fer, ella hablaba mucho de ir a esos dolores, ¿cierto? Y la verdad es que ustedes van a ir adentrándose cada vez más profundo al inconsciente. Nosotros vamos a abordar el inconsciente. Ustedes piensen que somos casi 95% inconscientes y un 5% consciente, con lo cual nos maneja el inconsciente. Entonces, si no vamos a ese lugar, estamos como con una venda, ¿no?
Entonces, la propuesta es esa, es de a poco entrar a ese lugar, por supuesto a través de una relajación profunda, testeada, probada. Vamos a ir llevando a la persona a ese estado de relajación con el cuerpo se relaja, la mente se aquieta, deja de tener ese ruido que tenemos todo el tiempo, y vamos acompañando al paciente a ese lugar, para que pueda conectar, para que esté en silencio, tranquilo, relajado, y conecte con esa experiencia. Y ahí puede explorarla, trabajarla, obviamente con nuestra guía todo el tiempo. Seguramente que con Fer vamos a hacer otra sesión más adelante, donde vamos a hacer una regresión en vivo, así que la próxima, si quieren, se pueden sumar, por supuesto. Hoy era un poquitito más corta y más a nivel informativa, pero también lo que les queremos decir es que nosotros vamos a hacer mucha vivencia en los cursos. No vamos a hablar todo el tiempo de teoría. Por supuesto, a ver, los PDFs y toda la teoría va a estar, se las vamos a explicar, por supuesto, pero la idea es que lo vivan, lo sientan, lo experimenten, ¿no? Que sea rico y nutritivo para ustedes, que no sea solo a nivel intelectual. ¿Mm? Así que bueno, les voy a contar como rápidamente algunos de los temas que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, atrapamiento de la conciencia. ¿Cómo es eso de que, lo que hablaba Fer un poco, ¿no? Que hay algo de ese fragmento que queda como atrapado en algún lugar, por eso sigue molestando en el presente. Por eso hoy por hoy, no sé, tengo problemas con mi hermana, o tengo problemas con mi pareja, o tengo un dolor que no puedo terminar de sanar, o tengo una angustia en el corazón que no se me va y no sé por qué, no sé qué me pasa, pero siento una angustia. Entonces, eso es porque hay algo atrapado en mi corazón, o después vamos a ver bien dónde, pero podríamos alojar la angustia en el corazón, por ejemplo, y vamos a ver en qué parte, en qué situación quedó alojado esa angustia, porque hubo algo que quedó irresuelto. Entonces, esa parte que quedó irresuelta o inconclusa está molestando en el presente todavía. Entonces, vamos a ese lugar, resolvemos eso que quedó inconcluso, reparamos y demás, ya les vamos a enseñar cómo, y volvemos al presente nuevamente, más livianos y con mucho menos peso y dolor. Muchas veces esa angustia se va en esa misma sesión, o por ahí dura 2 sesiones más. Eso es indistinto, es muy relativo en cada paciente. Hay sanaciones que son rapidísimas, hay otras que tardan un poco más, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que se sanan y se liberan emociones densas muchísimo más rápido que con otros tratamientos más a nivel de la mente, o mente-cuerpo, ¿no? Después vamos a ver muerte en vida pasada. Vamos a experimentar la muerte de nuestro cuerpo físico en otras vidas. ¿Mm? Le vamos a explicar cómo. Porque de esa manera también liberamos mucha energía y la dejamos en esa vida para no traerla nuevamente acá. Vamos a trabajar protecciones, le vamos a enseñar más profundamente cómo proteger su cuerpo físico, cómo trabajar el espacio físico, ¿no? Si tienen un consultorio, su casa, su hogar. Vamos a enseñarles también mandatos, pactos, promesas de amor. Tal vez hoy por hoy hay alguien, o ustedes, o algún amigo o futuro paciente tiene problemas de pareja, por ejemplo, no puede encontrar una pareja. Tal vez podemos hacer una hipótesis de que en otra vida quedó todavía activa una promesa de amor que nunca se deshizo y quedó activa: te voy a amar toda la vida, ya nos vamos a encontrar, nunca te voy a dejar, como esas canciones de amor, vieron que sin ti no soy nada, nunca más te voy a dejar, no te voy a olvidar nunca más, volveré por ti vida tras vida, esas cosas que uno por ahí no tiene tanta conciencia, pero la verdad es que sí, la palabra tiene un poder inmenso, mucho más del que creemos. Entonces, esas palabras y esas promesas van quedando activas. Entonces, tal vez hubo una promesa que nunca deshice y nunca rompí en otra vida, y eso me está perjudicando en el presente. Miren qué importante. Entonces, vamos a trabajar cómo romper promesas, mandatos con nuestros padres. Bueno, me imagino que deben saber que estamos llenos de mandatos, paradigmas culturales, desde una cultura de un país hasta los mandatos de nuestros propios padres. Entonces vamos a ir como
rompiendo un poquitito con todo eso, deshaciéndolos. Después, espacio entre vidas, vida intrauterina, o sea, espacio entre vidas es plan de vida, vamos a descubrir cuál es nuestro propósito, ¿para qué estamos acá? ¿Qué talento tenemos que explotar? Y puede ser desde el más sencillo hasta el más complicado, puede ser desde una enfermera hasta una cocinera que cocina con un amor impresionante y que es súper necesaria, hasta una enfermera que cura muchísimas cosas, una médica, ¿sí? Digamos, cualquier profesión y cualquier virtud vamos a descubrirla y obviamente vamos a llevarlas a ese lugar donde van a conectarse con sus maestros, guías y demás para que les dé y les proporcionen esa información. Vamos a ver karma, nacimiento en esta vida, cómo fue su nacimiento, si fue traumático, no. Vamos a cortar con muchas memorias de dolor, con muchas emociones de nuestra madre. Por ahí hoy en día estamos todavía acarreando y sosteniendo sentimientos y emociones de nuestra madre que no nos corresponden. Entonces vamos a ir a ese lugar para cortarlas, discriminarlas y romper con todo eso. Vamos a ver patologías, ¿no? Sí, dice Catherine, sí, vamos a romper con todo eso. Porque la idea es que seamos más libres, que podamos decidir más libremente, que tengamos más poder personal, que nos podamos hacer más cargo de nuestra vida, de nuestras decisiones, y solamente limpiando toda esa emocionalidad que tenemos densa, o esas heridas densas que todavía tal vez no conocemos del todo, podemos realmente tomar la rienda de nuestra vida. Eso es un poco también la idea, ¿no?, de este trabajo. Así que miren todas las cosas que vamos a ver, y me falta todavía, no las quiero aburrir, pero vamos a ver viaje chamánico también, cómo vamos a descubrir cuál es nuestro animal de poder, si todavía no lo saben. Eh, Vamos a explicarles brevemente para qué sirve tener nuestro animal y conocerlo. Van a poder trabajar más profundamente con sus terapias, llamando a su animal de poder, les va a proporcionar más fuerza espiritual, más asistencia, cómo pedir ayuda, cómo pedir asistencia, todo eso también lo vamos a ver. Eh, bueno, vamos a hacer meditaciones guiadas también, espacio de consultas, prácticas de regresiones, van a practicar ustedes con alumnos, obviamente guiadas con nosotras, ustedes van a experimentar regresiones guiadas con nosotras. Sí, si quieren pueden hacernos alguna preguntita que les haya quedado ahí en el tintero, o alguna duda que tengan, nos Ahí pueden estaban, preguntar. ahí estaban preguntando, vi, qué Ajá. significa almas perdidas, le preguntaba Liliana. Mm. Bueno, el tema de almas perdidas es un tema muy lindo, que lo trabajamos también con mucha seriedad. Por ahí lo que les puedo contar más sencillamente es que tal vez en nuestro campo energético hay algún alma perdida, que es algún alma que no pudo ascender a la luz, que no pudo trascender, después que desencarnó, digamos, no pudo ascender, entonces queda polulando por el mundo del medio, por donde estamos nosotras, no pudo ascender, entonces tal vez quedó cerca nuestro, en nuestro campo energético, y está perjudicándonos energéticamente. O sea, por ahí nos saca fuerza, estamos más débiles, estamos más apáticos, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta llevar adelante nuestro propósito, nos puede perjudicar de varias maneras. Entonces, en la terapia esta averiguamos si tienen a alguien en su campo energético, averiguamos por qué, a qué se debe más, y lo sacamos. ¿Mm? No sé si quieres agregar algo más, Fer, de las almas perdidas. Es que sí, es tan interesante y tan profundo, ¿no? Las almas perdidas, a veces pasa que, eh, bueno, esto que decíamos un poquito, ¿no? Al inicio, en muchas oportunidades hay almas que al desencarnar, eh, por diferentes vicisitudes, pudieron haber quedado en este plano físico y no ascendieron a la luz. Entonces quizás de alguna manera están buscando acercarse a ese sujeto o ese ser querido, quedando esa energía más impregnada en nuestro campo. Entonces son almas perdidas que no terminan de ascender a la luz y pueden quedar en nuestro campo energéticamente, y a través de esta técnica lo que uno va acompañando a que esa energía, esa alma que de alguna manera nos está
como decíamos inicialmente, desvitalizando, porque esas almas perdidas muchas veces toman parte de nuestra energía. Entonces, esa energía que va tomando de nosotros, en muchas oportunidades nos aqueja, nos genera agotamiento, etc. A través de esta técnica lo que hace es invitar a que esa energía o esa alma pueda reconocer por qué tomó parte de este cuerpo. En muchas oportunidades se puede observar que esas almas toman parte de ese fractal energético, físicamente hablando, en situaciones de, supongamos, de mucha tristeza, pero una tristeza más bien depresiva. Porque cuando las personas en muchas oportunidades tienen fractales energéticos de depresión, el cuerpo etérico es como que se quiebra. Y eso hace que el alma perdida, que necesita de alguna manera buscar la luz, busca un cuerpo físico para poder adentrarse. Entonces, bueno, esta técnica ayuda a que esa alma perdida que está ahí, ocupando un espacio que no le corresponde, se hace toda un paso a paso de la técnica que es maravillosa, donde el alma comienza a entender por qué estuvo ahí, en qué momento entró, qué necesitaba. Entonces se la va invitando a esta alma perdida a que registre que ese cuerpo no le pertenece, etcétera, etcétera, y se lo acompaña a ir a la luz y a desencarnar de ese cuerpo totalmente, invitando a que pueda justamente pasar a otra dimensión. Y en ese camino de pasaje de dimensión, la persona que está haciendo la regresión propiamente dicha, bueno, puede justamente comenzar a vivenciar y a percibir como un alivio inconmensurable. Convengamos que esto no es tan común, pero suele pasar, porque a veces, por ejemplo, pueden ser almas que han quedado en lo que se llama en el limbo, o han quedado sin poder ascender, porque tienen un gran dolor por esos seres queridos, porque sienten que por ahí quieren perdonar algo que no han hecho en esta vida. Bueno, hay infinidad de cuestiones que pueden hacer que esas almas no vayan a la luz y queden en este plano. Recordemos que cuando uno desencarna, el camino del alma es ascender a la fuente. Y cuando las almas no ascienden a la fuente, pueden quedarse en este plano. Vieron que muchas veces hay personas que dicen o que pueden ver almas, o que pueden ver sombras, o que pueden ver cosas que se mueven, porque las almas están en este plano. A veces cuando hay un fallecimiento normal, el alma tarda aproximadamente entre 1 mes y medio a 2 meses en poder ascender. ¿Por qué? Porque para el alma también es difícil desapegarse y desprenderse desde la amorosidad de ese cuerpo, de esa familia. Pero si esa alma se fue en un tiempo que no fue pactado, o por ejemplo tuvo un accidente ese sujeto, o tuvo una situación donde quiso suicidarse, esa alma no era su momento. Entonces el alma queda ahí dando vuelta y busca escenarios que normalmente son escenarios físicos, porque necesita esa luz energética, y busca cuerpos físicos a nivel álmico que le den ese aprendizaje, que le den ese lugar, que le den ese espacio, o que los inviten a ir a la luz. Y bueno, esto es parte del trabajo de Almas Perdidas, que es muy profundo, es maravilloso, y no les puedo contar, hay que transitarlo o hay que verlo para percibir la amorosidad, el agradecimiento, el alivio que la persona siente cuando esa alma se puede ir a la luz, porque genera mucha liviandad, mucha paz y mucha tranquilidad para uno y para otro, porque uno sentía, el que tiene esa percepción del alma en su cuerpo puede sentir mucho agotamiento, mucho cansancio, como que hay hasta personas que te llegan a decir, es como que tengo un muerto encima, te dicen. Y vos decís, wow, sí, efectivamente, había un campo energético que estaba abierto y que no te dejaba terminar de ser libre. Y es como que uno va con esa energía y es increíble cuando se llega a desprender. Eso es alma perdida, es muy profundo. Todos los temas se ven, como decía Vicky, una parte teórica y una parte práctica, ¿sí?
siempre hay un espacio de preguntas, porque acá surgen temarios o preguntas que conllevan justamente bueno, a espacios de mucha reflexión, ¿no? Estos temas de karma, este tema de mandato, estos temas de pactos, del deber ser, este tema de la ligazón con ciertos seres o familias que tenemos, donde repetimos y que muchas veces no entendemos. Bueno, todo tiene un sentido. Y un poco el objetivo es que desde que empiezan hasta que terminan puedan transitar, ¿no? Experimentar, como decía Vicky, experimentar y transitar en el cuerpo esta técnica maravillosa. Y Fer, me gustaría también agregar, porque Liliana preguntó, ¿hay algún caso como que podíamos mencionar? Si nos tocó casos, sí, nos tocó un montón, y uno que se me vino a la memoria también, que también era como una energía, porque nosotros trabajamos almas perdidas, como comentamos recién, pero también pueden ser personas que puede ser nuestra madre, una energía de nuestra madre que está viva, ¿sí? De nuestro padre, de nuestro hermano, o de un hijo que no queremos soltar, que no, bueno, infinidad de situaciones. Yo me acuerdo que de una amiga nuestra que le hicimos estábamos cursando hace muchos años, y le hicimos una regresión, y ella decía, sí, tengo a mi mamá en mi campo energético. Ok, entonces preguntábamos por qué estaba ahí, etcétera, etcétera. Claro, y a nuestra amiga lo que le sucedía era que ella sentía como una simbiosis muy grande con esa mamá, que sentía que cada vez que la iba a ver se sentía como ahogada, como, mi mamá, como una madre invasiva, lo sentía ella, y ella sentía que no podía cortar con eso. Y lo que sucedía es que tenía una parte de ella en su campo energético. Entonces la liberó, digamos, y después de eso pudo manejarlo mucho mejor, ¿no? Eso también puede pasar. Sí, puede Sí. pasar tal cual. Lo de las almas, a ver, nosotros recordemos que somos un fractal de nuestra alma en sí misma, porque nuestra alma en sí es nuestro espíritu, que está en la fuente universal. Ese fractal álmico está en este campo, que obviamente como familias álmicas, cuando elegimos a nuestra mamá, a nuestro papá, somos familias álmicas, con los cuales compartimos energéticamente parte de ese fractal que proviene del espíritu. Y no elegimos a nuestro papá, a mi hermana, a mi papá porque sí, hay un sentido, porque hay un para qué, hay muchos objetivos que en este plan de vida, que también vamos a profundizar, nos hacen invitarnos a preguntar. Y muchas veces pasa que, que terminamos acopiándonos de esos campos energéticos a los que, sin darnos cuenta, los llevamos como mochila. Que ese acopio energético, como bien decía Vicky, no necesariamente es una energía negativa, puede ser un campo energético de algún mandato también, o de una situación. Por ejemplo, parte de un fractal energético, de un alma perdida, puede ser algo que tiene mucha relación con una situación que alguien transitó, supongamos yo transité una situación, y mi papá, por ejemplo, se muere, y cuando mi papá desencarna, se lleva parte de una situación mía de una parte de mi historia, y yo quedo como con ese fractal donde hay un vacío, y esa energía quedó vacía y quedó ahí, obturada. Entonces, muchas veces es como que el alma perdida no solamente es un campo energético de una energía que quedó desencarnada, sino también parte de esa energía que yo necesito volver a recuperar, o yo necesito dar, porque a veces quedamos muy pegados a situaciones, no sé, ¿cuántas veces escuchamos que en una situación de separación es como que el alma se me va con el otro? Es como que el corazón se queda con el otro. ¿Cuántas veces lo escuchamos? ¿No? ¿No? Y esa persona, no sé, a mí me pasó, también nos ha pasado, bueno, porque esto es lo maravilloso, que uno empieza a escuchar cosas, empieza a ver ese trabajo que el alma va haciendo y es maravilloso. Pero les cuento también esto pequeñito como un caso también que nos pasó en nuestro curso, de una persona que estaba transitando un noviazgo y tenía toda una ilusión, tenía todo un proyecto de vida, se casan y a los 2 meses el marido se muere de un síncope. Con lo cual a esta mujer se le va toda una ilusión de vida, de proyecto, de construcción,
Y cuando ese hombre se va de su vida, que desencarna, se lleva todo eso. Y la mujer, cuando empieza a entrar en una depresión, empieza a observar justamente que parte de este proceso era porque parte de esa energía que ella tenía, que había construido con este hombre, que era su marido, se había desvanecido. Con lo cual, con esta mujer se trabajó ese gran fractal para que pueda entender que ese hombre había elegido álmicamente, obviamente pudo hacer todo su proceso de entendimiento de por qué ese hombre se tenía que ir en ese momento, del significado de haberlo elegido, pero que le pedía, como parte de esta reparación energética, se le pide al trabajo terapéutico, que la persona le devuelva o le entreguemos esa parte como fractal energético de energía que se llevó o que necesitamos que vuelva a nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿qué queremos decirle con esto? Que es tan infinito las posibilidades, porque lo que tiene la técnica es que hay, como bien decía Vicky, una entrevista inicial que se hace bastante profunda, donde se ven un montón de temas. Después se hace una relajación, donde se lo invita al sujeto a relajarse, donde se hace todo un desarrollo de lo que se llama la puerta de entrada al síntoma, que es toda una técnica que también se explica. Y después se hace la regresión propiamente dicha. Y en esa regresión hay como explicarle infinidad de pasos, infinidad de fórmulas, que nos van a escuchar en la formación decir, lean, escuchen, escríbanse, hagan machete con las fórmulas, porque empiezo con A, sigo con W, vuelvo con B, sigo con C, y así sucesivamente. Y esta es la maravillosa formación que nos invita a que seamos flexibles, porque si bien hay un carril, hay infinidad de caminos por recorrer. Y esto es lo que tiene la técnica, que no tiene un formato exclusivo. Sabemos cómo empezamos y cómo terminamos, pero en el mientras no sabemos, porque no sabemos a dónde va a ir el alma. Y esta es la maravillosa conexión que tenemos que tener de escucha. ¿A dónde nos guía el alma? ¿A dónde nos pide el alma? ¿A dónde nos está invitando a poder sanar? Porque yo por ahí creo que voy a ir a un lugar y voy a otro, porque el alma me está diciendo, no, no es por ahí. Primero tenés que sanar esto para después ir a eso. Entonces, acá nos estaba preguntando Pablo si necesitamos sí o sí ser psicólogos. No, esto es lo que tiene la formación. Es una técnica que la puede aplicar cualquier sujeto de manera responsable y consciente. Por eso se le da un paso a paso, con una fórmula, con una segmentación, porque todo está estudiado, que no necesitamos ser profesionales de la salud. Ahora, a los profesionales de la salud nos da, por supuesto, un plus, porque nos invita a ver muchas cosas más, también porque podemos observar un proceso que podemos hacer. O sea, por ejemplo, yo, como profesional de salud, puedo tener un paciente al que le aplico esta técnica, ¿sí? Y después, obviamente, alguien que estudia la formación es terapeuta en regresión, o sea, aplica la técnica propiamente dicha. ¿Se entiende? Entonces, es una formación que está dirigido a profesionales de la salud y también a sujetos, personas que tengan ganas de profundizar y aplicar la técnica en cualquier ámbito de salud o de sanación que deseen. El objetivo es que aprendan la técnica como la enseñamos, como bien dijo Vicky, está todo totalmente calculado en lo que refiere a la formación. El doctor Kabuli es un profesional en el área de hace muchísimos años, escribió muchísimos libros, se formó, bueno, de la mano de profesionales justamente de esta temática, que también profundizaron todo lo que tenga que ver con el ser. Entonces, no necesitamos ser profesionales de la salud, sí podemos aplicar la técnica como profesionales en lo que refiere a la formación propiamente dicha. Hacer un detalle que me gustaría agregar también, es que es importante, es que nosotros vamos a hacer la formación, nos hacemos todos los martes, dura 3 horas con un break en el medio, pequeño, y van a tener acceso a un classroom privado solamente para ustedes, para la formación de ustedes, de ninguna otra más, y ahí tienen acceso durante todo un año y pico a todos los videos, las clases, los PDFs. Entonces, si una clase no pueden estar, la pueden ver al otro día, o digamos,
pero está todo ahí. ¿Eh? Perfecto. También Lili preguntaba cuánto duraba una regresión. La primera regresión, o sea, el primer contacto que tenemos con un paciente que no conocemos, por ejemplo, dura seguramente 2 horas, porque ya van a ver que al principio es necesaria una entrevista un poco más completa, integral, y más, con más datos del paciente y demás. Pero después, si no, puede durar un poco menos. Realmente es hora y media, Sí. algo así. Y también el expertise que uno va teniendo con las preguntas, ¿no? Porque nosotros inicialmente cuando damos en la formación la entrevista, ustedes tienen del minuto 0 al actual. O sea, pasan por todas las etapas evolutivas, por todo un proceso, etcétera, ¿no? Cómo está conformada la familia, cómo fue su infancia, su nacimiento, su gestación, su parto, su primera etapa evolutiva, la segunda, etcétera. Uno va buscando esa información que después puede aparecer o va a aparecer en la regresión propiamente dicha, y uno tiene que tener esa información, porque si bien la persona va a tener un síntoma, no sabemos por dónde esa sintomatología se va a desglosar en la regresión. Entonces uno tiene que tener toda esa información, ¿sí? Situaciones, bueno, de toda su etapa evolutiva hasta el minuto y tiempo actual. O sea, si la persona justamente hoy tiene 40 años, se va a trabajar con diferentes temarios, con diferentes preguntas muy puntuales, diferentes puntos que convergen justamente en estos puntos tan importantes para poder encontrar ese nudo borromeo que el alma nos invita a llevar luminosidad y espacio de sanación, ¿no? Como bien dijo Vicky, se da en este caso los días martes, 3 horas, siempre van a tener nuestra guía, siempre estamos ambas, quizás en algún temario puede que esté una sola, pero siempre estamos las dos, conteniendo, respondiendo preguntas. Como bien decía Vicky, tenemos una formación donde van a tener una parte técnica y una parte práctica. No solamente van a recibir la teoría, sino que nosotros necesitamos que entiendan, que experimenten, y cuando hacen la formación inicial, dentro del encuadre, ya también está incluida la terapia inicial de regresión, o sea, la primera sesión, para que puedan experimentar también la sesión con nosotras, con cualquiera de las dos. Parte de la matrícula está incluida la sesión que incluye con cualquiera, con la persona que elijan, para que experimenten y entiendan de qué se trata. Porque si ustedes hacen una primera regresión, van a entender después mucho más de qué se trata. Por eso siempre decimos, invitamos a que la persona pueda hacer ese trabajo inicial y experimenten en el cuerpo de qué se trata. Porque les puedo asegurar que es un antes y un después. Van a decir, quiero entrar ya. Es un antes y un después. No es porque sí, a ver, yo, como siempre decimos con Vicky, ¿no? A mí también fue una técnica que cuando la aprendí de esta manera, me enamoré. Me enamoré. Conocí muchísimas regresiones, pero con esta me enamoré porque los que tengan la oportunidad lo van a experimentar, pero me parece que integra tanto, tanto, tanto la entrevista, la regresión, la información que le damos, trabajamos infinitos temas, infinitos temas. Después lo que es la sanación, porque cuando termina la regresión, hacemos lo que se hace una reparación energética del cuerpo físico. Porque supongamos que hay una persona que, les doy una regresión, por ejemplo, que nos pasó, sufrió una traición, ¿no? Y ella viene, o él viene, en un momento donde dicen, siempre los vínculos me traicionan. Siempre tengo un vínculo que me termina desilusionando porque me traiciona. Y quizás esa persona en otra vida también transitó por esa situación de traición. Y quizás esa traición se dio con un síntoma que se presenta en la entrevista, mostrándonos un dolor en su espalda. ¿Sí? No, tengo un dolor en la espalda, lo vamos llevando, lo vamos guiando, aparece la traición, aparecen un montón de indicadores vinculares,
Y cuando llegamos a esa terapia de regresión, a esa vida pasada, nos encontramos que esa persona fue de alguna manera traicionada, pero se encontró principalmente con una daga que fue de atrás para adelante, ¿no? Atravesando su pecho, siendo traicionado, por ejemplo, por su mejor amigo, ¿sí? Y esa daga, claro, dejó una información, porque era su mejor amigo. Y ese mejor amigo que de alguna manera lo mata en esa vida, ¿no? Y lo mata no mostrándose lealmente, ¿no? Se muestra desde esa traición. Y cuando uno trabaja con esos fractales también energéticos, que en muchas oportunidades también dejan como todo un sesgamiento de información, porque esa daga dejó una información en ese cuerpo físico. Y cuando la persona se va de ese plano, se lleva una información. Y por ahí esa traición que estaba de alguna manera siendo representada por esa daga o por ese cuchillo que estaba introducido en su espalda por la traición de su amigo, se siguió repitiendo y se repite en este plano de alguna manera a través de estos vínculos que también tiene. Entonces, cuando se hace también esa reparación física, también se busca sanar el cuerpo físico, porque esa información que tenía esa daga, que dejó un dolor, que dejó un síntoma, y ese fue uno de los motivos por los cuales también inició la primera sesión, también se sana. ¿Qué quiero decir con esto? Que también incluimos como parte del proceso la información que requiere la sanación y la reparación física de esos cuerpos en el caso que también haya alguna información que quedó ahí y que necesitemos terminar de desarticular y de sanar para invitar a que ese cuerpo se conecte con esa luminosidad. Entonces, ¿qué queremos transmitirle? Que es una técnica que integra cuerpo, mente, alma y espíritu, porque lo que tratamos justamente es que si ese cuerpo es un cuerpo doliente, también se sane. Si esa información emocionalmente tenía una información, que nos la pueda brindar para poder encontrarnos con esa información sanadora y evolutiva. Y así sucesivamente, pudiendo integrar, en definitiva, lo que tiene que ver con la conciencia, lo que tiene que ver con la macroconciencia y lo que tiene que ver con esa paz que la persona está buscando del minuto cero en poder transformar su vida, porque ese apesadumbramiento lo está invitando hoy a decir, bueno, llegó mi momento y quiero sanar. Así que bueno, esta es parte también de la información que vamos a brindar. Entonces, bueno, como Vicky decía, van a tener un classroom que vamos a compartir semanalmente o quincenalmente con la información teórica, la información práctica. Van a estar subiéndose todos los links de Zoom para que puedan también ver infinidad de veces los videos y bueno, seguramente van a tener también un chat donde van a poder compartir información. Bueno, muchas cosas, Vicky. Sí, ya como ya nos queda re poquito tiempo, vamos a ir Sí, finalizando. Ya nos pasamos un poquitito de la hora. Pero bueno, decirles que antes de terminar, que empezamos en mayo, pero las inscripciones, tengan en cuenta que las que ya les dimos información ya lo tienen, pero hay un descuento muy interesante que es lo extendimos unos días más bueno, para darles un changüí, porque si no les quedaba solamente 2 días, hasta el 7 de la semana que viene. Si se anotan antes del 7 inclusive, van a tener, les vamos a congelar el precio mensual, el valor mensual de la formación durante todo el año, durante todo el curso, porque acá en Argentina siempre hay mucha inflación, hay una inflación increíble, entonces lo que hacemos en Argentina hacemos como 2 o 3 aumentos durante el año, eh, pero bueno, si se anotan ahora, les vamos a congelar todo el valor anual, así que es un súper descuento. tal cual, tal cual. ¿Sí? Y bueno, el que quiera información que estamos viendo acá, que nos la están pidiendo, como Liliana, etcétera, se las vamos a dar.
Sí, como parte, la regresión es parte también de la matrícula. O sea, es obligación poder transitar por esta experiencia para que ustedes experimenten también en primera instancia. Ahora, la pueden hacer durante el año, no necesitan hacerla antes de empezar la formación, la pueden hacer cuando ustedes quieran. Es parte de lo que queremos decirle, que está incluida dentro de la matrícula la regresión con cualquiera de las dos, poder llevarla a cabo. Lo que nosotros decimos es, háganla lo antes posible para que puedan experimentar y saber desde otro lugar de qué se trata, porque está buenísimo, y no se van a arrepentir, se los puedo asegurar, no se van a arrepentir. Bueno, después también por otra parte, los que están en Argentina y en Buenos Aires o no, les contamos que el día 10 de abril vamos a estar llevando a cabo en el Teatro La Plaza una actividad para que nos conozcan, que es gratuita. De alguna manera lo que queremos es que todo aquel que participe pueda colaborar ad honorem con lo que deseen, para más que nada para las instalaciones, pero no estamos cobrando el espacio. Lo que estamos queriendo es que puedan experimentar, transitar por una experiencia. Vamos a hacer un trabajo muy bonito para que todo aquel que esté en Buenos Aires o en la Argentina y que tenga ganas de experimentarlo. Y el que no, bueno, seguramente va a recibir algún tipo de información que subamos luego del 10 de abril en las pantallas del Instagram. Pero bueno, después Lili, que veo que estás escribiendo, te pasamos todo, lo de la matrícula, todo, para que lo puedas tener y que nos puedas hacer las consultas. Bueno, nada, si hay alguien más que nos quiera consultar o decir algo, que nos lo diga. De igual Sí, de modo, hecho, bueno, les pueden pedir información a Jazmín, que es la chica que trabaja con nosotras, la que le mandó al teléfono celular de WhatsApp, que les mandó el link. A ella le pueden pedir toda la información que necesiten. tal cual. Sí, de igual modo las personas que están acá marcando ya sabemos que le vamos a estar enviando. Pero cualquier duda, consulta, Jazmín, le pueden consultar lo que deseen, mismo si no quieren hacer la formación, pero quieren hacer una regresión individual, estamos para lo que deseen, ¿sí? Desde Colombia nos están hablando. Qué lindo. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Vi, pero por mi parte me encantó. Sí, agradecerles la presencia, el estar ahí, el interés, eso, simplemente. Sí, Y nos tal vemos cual. prontito. Tal cual, que es un montón. Gracias, gracias por el interés, por haber estado presentes física y álmicamente en este momento para compartir y transmitirles nuestro maravilloso proyecto de Tu Viaje del Alma, que bueno, que ojalá les guste, que los motive o las motive a animarse, a continuar esa maravillosa expansión de conciencia. Bueno, por mi parte agradecerles a todos, a todas. Vicky, gracias por estar también. Y bueno, ojalá quien se sienta identificado, que haya resonado, que haya vibrado con algo de lo que compartimos, será un honor y un placer poder acompañarnos en el proceso de transformación, que ese es nuestro principal objetivo y misión, acompañar a que muchas almas puedan seguir elevando conciencia, para poder encontrar ese famoso faro de luz. Eso, y animarse a experimentar. Ay, sí, y no se van a arrepentir, se los puedo asegurar, ¿eh? Miren que ambas tenemos infinidad de técnicas, pero esta es una técnica que les aseguro que es La mejor. totalmente revolucionaria para el ser. Así que se las sugerimos y se las aconsejamos. Bueno, gracias, gracias, gracias. Que estén muy bien. Cualquier consulta nos hacen saber a través de Yasmín. Y bueno, súmense a nuestro Instagram. Y muchas gracias a todos. Besos. Gracias por estar. Gracias, un abrazo enorme a todos. A todo Uruguay, a Colombia, a todos los países que nos siguen. Gracias.